Les invito, así de pie como estamos, que busquemos en nuestras Biblias, o que prendamos nuestras Biblias en el mejor de los casos, en el Evangelio de Juan, capítulo 3. Vamos a leer del versículo 22 hasta el versículo 30, que es la parte que vamos a exponer en el día de hoy. El Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 22 en adelante. Dice la palabra del Señor así: Después de esto, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas, y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo: No puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos sois testigos de que dije: Yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Oramos al Señor. Padre, queremos suplicar en oración una vez más la dirección de su Espíritu en esta porción de su palabra, para que ella nos instruya, nos corrija, nos exhorte, nos aliente, Señor. Que podamos salir de este lugar fortalecidos, animados, preparados para toda buena obra, Señor. Que salgamos de este lugar gozosos, que salgamos de este lugar admirando a nuestro Señor Jesús. Que después de este sermón Cristo sea más bello, más glorioso, más hermoso, que la buena noticia del Evangelio sea más sublime, mejor de lo que hemos sentido que es en relación a una buena noticia. Oro, Padre, para que usted me ayude a exponer su palabra, para que usted me dé gracias, Señor, para poder predicarla. Oro y clamo, Señor, para que prepare el corazón de mis hermanos, Señor, para que nada les distraiga, sino que puedan, Señor, entender el mensaje. Se lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tomen sus asientos, los que pueden. Cualquiera de nosotros, aunque no hayamos leído la Biblia de punta a punta, inclusive aunque no hayamos leído la mayor parte de la Biblia o varios libros de la Biblia, basta con que solamente algún día hayamos agarrado la Biblia y le demos una ojeada, como se dice, para que nos percatemos que ella tiene una importantísima separación. Nosotros vamos a poder notar que en un determinado momento de la Biblia hay una hoja en blanco y eso parece dividir algo. La Biblia es como 2 tomos que contiene cada uno volúmenes. Uno tiene 39 libros, un tomo tiene 39 libros y otro tiene 27 libros. A uno, que es el que tiene más libros, el 39, lo conocemos como Viejo Testamento, Antiguo Testamento o Viejo Pacto. Y lo que tiene 27 libros lo conocemos como Nuevo Testamento, como Nueva Alianza. Y por la simple razón de ver que uno es viejo y que otro es nuevo, entendemos claramente que había algo antes
y que ahora hay otra cosa. Una cosa había y esto quedó viejo y lo nuevo vino a reemplazarlo. Dios había dado a Israel en el viejo pacto, allá en el Sinaí, y eso lo podemos encontrar en Éxodo 19, Dios había dado en el Sinaí un mandato a Israel, que era un mandato agobiante, un pacto agobiante. Ellos debían someterse a cumplir todas las leyes que Dios dio a Israel en ese Sinaí. Nosotros conocemos el Decálogo, lo que tenemos entendido en el día de hoy como los 10 mandamientos. En ese día el Señor dio eso junto con un montón de leyes, más de 600 leyes a Israel para que los pongan en práctica. Aunque para el tiempo de Jesús, en el pasaje que estamos leyendo, los judíos, los escribas, los maestros, habían sumado a las leyes del Señor tantas y exageradas leyes que ya no eran más de 600, sino que eran más de miles. Habían hecho una observación tediosa y pesada acerca de la ley. Así que si un judío en el tiempo de Jesús quería guardar la ley, tenía más de 600 que guardarlas. Pero cuando el Señor dio a Israel... Gracias, mi amor. Cuando el Señor dio a Israel este pacto, Israel no entendió el sentido del pacto que Dios había hecho en el monte ardiente, en el monte que humeaba y que había un ruido de bocina y que Dios había descendido en ese monte y había hablado al pueblo de Israel. Ellos no entendieron el propósito del pacto. Ellos se sintieron capaces y fuertes para cumplir los mandamientos que el Señor había dado, para llevar a cabo el pacto que Dios estaba haciendo con ellos. Ellos pensaban que tenían la capacidad suficiente para cumplirlos. Sin embargo, nosotros encontramos que Dios habla de manera audible a todo el pueblo de Israel y le dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Yo soy vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto. Vosotros sois mi pueblo. Pero el pueblo de Israel le dijo a Moisés: no queremos escuchar la voz de Dios porque tenemos miedo de morir. Habla tú con Dios y nosotros nos quedaremos acá y te escucharemos. Moisés se fue y al tardarse algunos días, el pueblo de Israel pidió a Aarón que haga para ellos una imagen del Dios que los sacó de Egipto. Y Aarón fabricó un becerro, a quien adoraron y llamaron Jehová. En ese momento el pueblo de Israel se tenía que haber dado cuenta que no era competente ante el pacto que Dios había hecho con ellos. Ellos no tenían la capacidad para cumplirlos, pero el pueblo de Israel se sentía, y hasta el día de hoy se siente capaz de cumplir los mandamientos y el pacto que Dios hizo con ellos. Ellos pensaron que Dios les había dado esa tarea y había hecho con ellos ese pacto porque ellos tenían la capacidad de llevarlos adelante. Dios les dio ese pacto porque había previsto su capacidad en poder cumplirlas. Es más, esa es la postura de un hombre llamado Pelagio, allá hace muchos años atrás con Agustín de Hipona, y la doctrina pelagiana es una herejía. El Pelagio sostenía que Dios había dado la ley en el Antiguo Testamento porque el hombre tiene la capacidad de cumplirla. Pero hermanos, nosotros no tenemos la capacidad de cumplir. Ningún hombre tiene la capacidad de cumplir una sola ley. No es que el hombre tiene la capacidad de cumplir 30 leyes, 100 leyes, pero no más de 100. No, el hombre no tiene la capacidad de cumplir ni siquiera uno de los mandamientos que Dios dio en ese pacto. Israel se había equivocado en el propósito del pacto. Ellos confiaron en sus fuerzas y en su propio corazón para cumplir la ley. Ellos creían que su corazón iba a ser volcado a cumplir la ley de Dios porque simplemente ellos podían.
Y cuando fracasaban en querer cumplir la ley, no era porque ellos no podían. En realidad, ellos creían que fracasaban en cumplir la ley porque no se habían esforzado lo suficiente en poder cumplir la palabra de Dios. Pero el que Israel, la nación de Israel, haya caído continuamente en las manos de sus enemigos, en desgracias sin números, en hambres, en pestes y en prisiones y un largo etcétera, que es la triste historia de Israel en el Antiguo Testamento, nos deja en claro que jamás estuvieron a la altura de poder cumplir la ley de Dios. Dios le dijo a Israel, y está escrito en Deuteronomio 28, si guardas y cumples la ley, estas bendiciones te seguirán. Pero si los corrompes, estas maldiciones te alcanzarán. Y Israel pudo notar cómo las maldiciones alcanzaron continuamente su estado, viéndose rodeado por enemigos que lo superaban, viéndose rodeado por desgracias, por hambre, por pestes y por prisiones. Dice John MacArthur, y bien comenta, la intención era revelar el pecado del hombre y el fracaso abismal en obedecer a Dios, pero lo convirtieron en una fuente de orgullo arrogante, además de una falsa esperanza de salvación. Esto es lo que dice John MacArthur acerca de lo que los judíos habían entendido acerca del pacto, del viejo pacto, del pacto que Dios había hecho con Israel en el Sinaí. Este pacto que Dios había hecho con la nación de Israel en el Antiguo Testamento nunca tuvo el propósito de salvar a nadie. Nadie que quiera acudir a este pacto, a esta alianza de Dios con Israel, puede alcanzar o tener alguna esperanza de salvación, sino que el propósito era provocar una desesperación en el corazón de los israelitas y que los llevase a clamar al Señor por gracia y por favor. Ellos debían haber visto lo que Dios estaba pidiendo en la ley, lo que Dios estaba pidiendo en ese pacto, una perfección en ellos. Y debían haber visto su incapacidad, su impotencia en cumplirlas. Y decir, Dios, nosotros no podemos hacer esto. Nosotros no podemos cumplir el pacto. Y buscar de Dios favor y misericordia. Por eso Dios continuamente recordó a Israel que Él haría un nuevo pacto. El viejo pacto era un predicador del nuevo pacto. Ellos debían haber reconocido, como dije, que no podían cumplir la ley. Pero Dios además les hace notar a Israel continuamente que Dios haría un nuevo pacto. Y quiero leer lo que está en Jeremías capítulo 31, versículo 31 en adelante. Que de paso, este es el texto que cita el escritor de Hebreos para mostrar el nuevo pacto cuando Cristo ha venido. Y podríamos ver en el Antiguo Testamento innumerables pasajes, pero tal vez ninguno lo hable de manera tan clara como lo dice Jeremías. Cito, Jeremías 31, versículo 31 en adelante. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres en el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Él cumplió su pacto. Israel no pudo cumplir el pacto. Y esta es la promesa. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Dice Jehová, daré mi ley en su mente y las escribiré en su corazón. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová. Porque todos me conocerán desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Esta es la promesa que Dios ha hecho a Israel y con Israel a
todas las naciones del mundo. El viejo pacto y el nuevo pacto son absolutamente diferentes. Y hermanos, de verdad que podríamos hacer un estudio amplio y exhaustivo acerca de esto. Ustedes podrían leer, y les pido por favor que si quieren profundizar en este tema, que deben hacerlo, lleguen a su casa y léanse la carta a los hebreos. El escritor trata este tema de manera gloriosa. Pero Pablo, en su carta a los Corintios, tal vez resume el ministerio del viejo pacto y el ministerio del nuevo pacto en solamente 4 versículos de una manera gloriosa, inspirado por el Espíritu Santo. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículos 7 al 11, Pablo dice esto. Y escuchen bien. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista al rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, el cual había de perecer. Pablo está hablando del Sinaí, de Éxodo 19, cuando Moisés trae las piedras donde estaba el decálogo. Y había pasado tanto tiempo en la presencia del Señor que ellos no podían fijar la vista en Moisés. Y Moisés tenía que cubrirse el rostro. Dice el versículo 8. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más inminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Yo sé que haberlo leído así, y sé que estoy hablando muy rápido, pero quiero decir todo lo que tengo. Sé que decirlo así tal vez no quede en nuestra mente todo lo que Pablo está diciendo acá. Es por eso que es necesario leer la Biblia, memorizar la Biblia y pensar en la Biblia. Pero yo les voy a decir lo que Pablo está diciendo en este pasaje. Pablo llama por lo menos de 3 maneras al antiguo pacto, al viejo pacto. En primer lugar, Pablo dice que este pacto se le debe llamar ministerio de muerte. Fíjense lo que dice. Y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedra, este pacto es un ministro de muerte, está diciendo el apóstol Pablo. En segundo lugar, es un ministerio que perece. Dice el versículo 7 al final, la cual había de perecer. Y dice el versículo 11, porque si lo que perece tuvo gloria. Así que este es un ministro está destinado, un ministerio que está destinado a perecer. Y en tercer lugar, el apóstol Pablo llama al viejo pacto un ministerio de condenación. Dice el versículo 9, porque si el ministerio de condenación fue con gloria, este es un ministerio de condenación. Y anteriormente, solo un versículo antes, el apóstol ha dicho así, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Ahora, este texto a los perezosos, a los que no les gusta estudiar la Biblia, dice, no estudies mucho, porque estudiar mucho la Biblia te puede hacer mal. O aquellos que quieren manipular el pensamiento y el corazón de los feligreses, dicen, no estudies mucho porque la letra mata. O algunos tal vez porque solamente lo han escuchado de alguien y lo repiten. Pero eso no es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Hermanos, ¿cómo la palabra de Dios, que es viva y eficaz, puede perjudicarnos? ¿Cómo la Biblia, que es la palabra de verdad, nos puede hacer daño? ¿Cómo la palabra de Dios, que Jesucristo dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad, nos puede dañar? Esto es como decirle a una persona que está queriendo sacar un cálculo matemático, no estudies matemática, te puede perjudicar en el cálculo.
Esto es como decirle a un doctor: no estudies medicina, porque si estudias medicina podés perjudicar a tus pacientes. No, hermano, lo mejor que puede hacer un cristiano es estudiar la palabra del Señor. Obviamente, esto va a llevar a que encontremos enemigos. Esto va a llevar a que nos encontremos en situaciones incómodas, porque la Biblia dice muchas cosas de las que no nos gustaría escuchar. No, el ministerio de muerte que Pablo está hablando acá es de la letra de la ley. Esa mata, la letra de la ley, dada por Moisés, el pacto de Dios. Esa letra mata. Es un ministerio de muerte, es un ministerio que perece y es un ministerio de condenación. En cambio, sostiene el propósito el apóstol Pablo de este pacto en Gálatas capítulo 3 y versículo 23. Y dice lo siguiente: de manera que la ley ha venido a ser nuestro guía para conducirnos a Cristo a fin de que seamos justificados por la fe. Dice la Reina Valera que la ley es nuestro ayo. El ayo era el esclavo que llevaba al niño de la mano. Hermanos, la ley es aquel guía que nos conduce hasta el nuevo pacto, hasta la cruz de Cristo. Ese es el propósito de la ley, a fin de que seamos guiados al gran y glorioso pacto de salvación, de justificación por la fe. Y en este pasaje de 2 Corintios, capítulo 3, versículo del 7 al 11, Pablo también llama al nuevo pacto de tres maneras. Hemos dicho que él ha llamado el viejo pacto de tres maneras: ministerio de muerte, ministerio que perece y ministerio de condenación. En cambio, al ministerio del nuevo pacto lo llama ministerio del Espíritu. Fíjense, versículo 8. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Este es un ministerio espiritual. Es por eso que en el versículo 6 dice: porque la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Este es un ministerio espiritual, el nuevo pacto. En segundo lugar, el apóstol dice que es un ministerio de justificación. Ha dicho en el versículo 9: mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Y en tercer lugar lo llama ministerio perpetuo. Mucho más glorioso será lo que permanece. Así que este ministerio es un ministerio del Espíritu espiritual, un ministerio de justificación y un ministerio perpetuo. El escritor a los Hebreos lo dice de una manera maravillosa. En el capítulo 8 y versículo 6 dice lo siguiente: pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo. ¿Cuál? El ministerio de Jesús. El ministerio de este glorioso Señor que trae el nuevo pacto, cuanto es mediador, dice el escritor a los Hebreos, de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Hermanos, el Nuevo Testamento, el nuevo pacto que Dios ha hecho en Cristo por medio de la sangre de su cruz, tiene mejores promesas que el antiguo pacto. Y es sorprendente como muchos pastores y muchas iglesias quieren todavía permanecer en las promesas del viejo pacto. Leen Deuteronomio 28 y quieren cumplir la ley para tener esas bendiciones. Pero las promesas del nuevo pacto son mejores que esas promesas. El apóstol Pablo escribe a los Efesios capítulo 1 versículo 2 y le dijo: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y comienza a narrar esas bendiciones espirituales. Aquellos que estamos en el nuevo pacto tenemos mejores promesas y disfrutamos de muchas mejores promesas que la que tenían los judíos en el antiguo pacto. No son materiales, son espirituales. Así que, hermanos, el nuevo pacto no solo es diferente al viejo pacto. El nuevo pacto es muchísimo mejor. El nuevo pacto es eterno. Y el nuevo pacto es inigualablemente
glorioso. Es glorioso en gran manera. La pregunta que nosotros debemos hacernos es, ¿cuándo pasó el traspaso del viejo pacto al nuevo pacto? ¿Cuándo pasó eso? ¿Cuándo dejó de estar en funcionamiento el viejo pacto para estar en funcionamiento el nuevo pacto? Bueno, el texto que nosotros tenemos que considerar en el día de hoy, Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 22 en adelante, manifiesta mucho más que un testimonio de Juan el Bautista acerca de Jesús. Nosotros ya hemos estudiado el capítulo 1 acerca de los testimonios de Juan el Bautista sobre la deidad y el señorío de Cristo. Y aunque en este capítulo y en esta sección Juan también da testimonio acerca de la deidad y el señorío de Cristo, el propósito de esta parte, la del escritor, es mucho mayor a eso. Es mucho más que una humildad ejemplar en Juan el Bautista. Sí, Juan el Bautista manifiesta una humildad en este pasaje impresionante. Sus palabras son maravillosas. Es necesario que yo mengüe y que Él crezca. Yo no he recibido nada que Dios no me haya dado. La humildad de Juan el Bautista es maravillosa y es digna de imitación. Pero su humildad tiene un peso mucho más glorioso por su conocimiento acerca de la gloria del nuevo pacto y la ineficacia del viejo pacto para la salvación. Este pasaje tiene un propósito de mostrar la transición de la ley a la gracia. Ese es el título del sermón. La transición de la ley a la gracia. Y me fue necesario hacer toda esta introducción porque la verdad, hermano, es que carecemos de este conocimiento acerca del viejo pacto y el nuevo pacto y la gloria del nuevo pacto y la ineficacia del viejo pacto. Y es que hay muchos que no entienden eso y todavía quieren someterse al viejo pacto. Y como quieren someterse bajo la ley, han caído de la gracia. Los Gálatas habían tenido este problema. Y habían querido someterse a la ley nuevamente. Y si quieren justificarse por la ley, de la gracia habéis caído, dijo el apóstol. Porque somos justificados por un pacto que es un ministerio espiritual de justificación y eterno. Juan nos mostró cómo Jesús proclama el evangelio de la gracia y del nuevo pacto a Nicodemo. Hemos estudiado capítulo 3, versículo 1 al 21 en 6 sermones. 6 sermones hemos estado, impresionante, hemos hablado tanto, hemos dicho un montón de cosas, espero que se nos haya quedado algo en la mente. Pero en todo ese pasaje, Jesús está hablándole a Nicodemo acerca del nuevo pacto, acerca del ministerio de la gracia, acerca del evangelio. Y Jesús ha mostrado a Nicodemo que el hombre necesita un nacimiento espiritual. Él le ha dicho en el versículo 7 del capítulo 3, os es necesario nacer de nuevo. Y esa palabra necesario es una necesidad espiritual, es una necesidad celestial. No hay forma de que el hombre tenga esperanza a menos que no nazca de nuevo. Y es únicamente el nuevo pacto el que proporciona un nacimiento de arriba, espiritual. ¿Por qué? Porque este es un ministerio espiritual. La letra mata, pero el Espíritu vivifica. Y es el Espíritu de Dios el que da nueva vida. Es necesario que nazcas de nuevo. Lo único que nos da esta esperanza es el nuevo pacto en Cristo Jesús. El hombre necesita el perdón de los pecados, por lo cual ha hecho necesario la sustitución del pecador en el juicio de Dios por uno que sea perfecto. Y Jesús le dijo a Nicodemo, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado.
Es necesario un sustituto para que el hombre sea justificado. Y este ministerio es de justificación. Suple la necesidad que tiene el hombre para el perdón. El nuevo pacto proporciona esta esperanza gloriosa de justificación. Pero para que este nuevo pacto entre en vigencia, era también necesario que el anterior pacto sea relevado, sea dejado a un lado y que muera. Y es ahí la importancia de las palabras de Juan al decir es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Es la tercera vez que encontramos en un capítulo la palabra es necesario. Y es la misma palabra que Jesús ha dicho a Nicodemo, es necesario que el Hijo del Hombre sea colgado. Es necesario que nazca de nuevo. Sí, era necesario que el ministerio de Juan el Bautista se desvanezca. Y que el ministerio de Cristo crezca. Porque Juan, ¿por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué era necesario? Bueno, porque Juan el Bautista ha sido el último profeta. Los profetas y la ley llegaban hasta Juan el Bautista. Jesús dice en Lucas capítulo 16, versículo 16, la ley y los profetas eran hasta Juan. ¿Observaron esa palabra? La ley y los profetas eran hasta Juan, llegaban hasta Juan. Hasta ahí era su camino. No estamos bajo la ley hoy. No estamos bajo la ley. La ley ya no tiene vigencia. Llegaba hasta Juan de la misma manera que los profetas. Hermanos, estas son las palabras de Jesús. No son las palabras de este predicador. No son las palabras de un teólogo. No son las interpretaciones de un seminario. Estas son las palabras de Jesús. La ley y los profetas llegaban hasta Juan. Eran hasta Juan, dice la Reina Valera. Hasta ahí era su propósito. Porque los profetas del antiguo pacto tenían un propósito. Eran sombra y figura del profeta prometido, que es Jesús. Ellos en su ministerio reflejaban el ministerio glorioso del profeta prometido, que es Cristo. Un profeta era la boca de Dios en la tierra. Lo que él hablaba era Dios hablando. Los mandamientos que él daba, los mandatos que él daba, era Dios mandando. Jesús es el último profeta, o Jesús es el profeta prometido. Por eso Juan presenta a Jesús como el verbo, como el logos, como la palabra. Jesús es la palabra final de Dios para todos nosotros. No hay más profetas como en el Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento, en la iglesia primitiva, hubo un ministerio profético. Son importantes los órdenes del apóstol Pablo. Él dice en Efesios capítulo 2 que todo se está edificando sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Y el orden es importante. Un judío establecía lo primero como primero y lo segundo como segundo. Capítulo 4, versículo 11, Pablo dice que Cristo constituyó apóstoles y profetas. En la era de la iglesia primitiva había profetas. Ahora, el ministerio de estos profetas no era revelar el futuro, que sí revelaron el futuro y acontecimientos futuros. Como un hombre, un profeta, anunció que iba a haber hambre en Jerusalén. El propósito de estos profetas era doctrinal. Era enseñar el evangelio y traer revelación del evangelio que no sabían todavía los hermanos. El apóstol era la boca de Jesús. Lo que él hablaba era lo que Jesús había dicho. Jesús le dijo a los apóstoles, mi espíritu, el Espíritu Santo, os recordará todas las palabras que yo os he dicho. Y los apóstoles, todo lo que hablaron porque lo escucharon de Jesús. Es por eso que alguien ha dicho que las cartas son los comentarios de los evangelios. Los apóstoles solamente comunicaron lo que Jesús les había enseñado a ellos. Así que lo que enseñaba un apóstol es la palabra viva de nuestro Señor Jesucristo.
Pero en ese momento los apóstoles no estaban por todos lados. Así que un profeta venía a ser como un pastor de la iglesia. Y en algún aspecto que no se tenía revelación sobre el evangelio, este profeta recibía revelación de Dios y la daba a conocer. Pero esa profecía debía ser puesta a juicio y ser examinada. Pero en el día de hoy no necesitamos tampoco esos profetas. ¿Por qué? Bueno, nosotros tenemos la palabra de Dios. Ella ya ha sido cerrada. Cristo es la palabra final de Dios. Y los apóstoles han escrito todo lo que nosotros necesitamos saber. Ya está. Usted quiere saber algo del evangelio y usted quiere saber lo que Dios piensa sobre determinada cosa en la iglesia o en la vida práctica, acuda a la palabra del Señor. No necesitamos profetas. Lo que necesitamos es que la Biblia se lea. Lo que necesitamos es que la Biblia se memorice. Lo que necesitamos es que la Biblia se aprenda y que la Biblia se predique. Jesús estaba diciendo en Lucas 16:16, Juan moría o Juan muere y muere con él el viejo pacto. El escritor de los Hebreos en el capítulo 8, versículo 13, dice así: al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Así que este pacto viejo estaba próximo a desaparecer y desaparecería con el ministerio de Juan. Juan el Bautista es llamado por Jesús como el más grande de los hombres. Dice Jesús así, Lucas 7:28. Os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. La Reina Valera dice que Juan era el mayor profeta que todos los profetas, pero otras traducciones dicen que él es el mayor hombre que ha existido en el viejo pacto. O sea que Juan es mayor que David, Juan es mayor que Moisés y Juan el Bautista es mayor que Abraham, mayor que todos los profetas. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús dice que Juan es mayor que todos ellos? Bueno, podemos dar algunas explicaciones sobre esto. Es mayor porque Juan el Bautista tenía una claridad mayor que cualquier otro profeta sobre el nuevo pacto y el Mesías. Juan era el precursor. Él estaba viendo al nuevo pacto. Él estaba viendo a Cristo, que era el ministro del nuevo pacto. Él estaba viendo lo que ningún otro profeta había podido ver. Es más, fíjense la limitación de los profetas del Antiguo Testamento según lo que dice 1 de Pedro 1, 10 y 11. Pedro escribe así: los profetas del Antiguo Testamento que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, el nuevo pacto, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. ¿Qué hacían estos profetas? Daban la profecía y después empezaban a pensar acerca de la profecía y sacando cálculos y cuentas. Ellos no sabían la profundidad del evangelio. Ellos no podían entender todos esos aspectos. Juan tenía una mayor claridad que todos ellos. Y Jesús lo llama por eso el mayor de los profetas. Pero en segundo lugar, Juan es mayor porque su ministerio profético es el ministerio del profeta precursor y el que además ponía fin al ministerio de muerte. Juan era el precursor del nuevo pacto, era el precursor del Mesías y era el que ponía fin con su vida y su ministerio al viejo pacto. Es el mayor de todos los profetas, el más grande. Pero Jesús dice algo curioso. Pero el más pequeño en el reino de Dios, en este pacto, es mayor que Juan. Eso, hermanos, es impresionante. Juan el Bautista, más grande que David.
más grande que Moisés, más grande que Abraham, más grande que el profeta Isaías, más grande que el profeta Elías. Ahora, el cristiano más pequeño en esta era del pacto de gracia es mayor que Juan. Piensa en algún cristiano, aquel que no soporta mirarlo o que lo mira con dificultad. Aquel cristiano que usted puede pensar, inclusive si es su vecino o de otra iglesia, al que usted dice, este cristiano sí que cuesta amar. El que se ríe pierde, dice, manifiesta que cuesta amar. Bueno, ese es mayor que Juan el Bautista. ¡Wow, hermanos! Nosotros estamos en una posición muchísimo más elevada que la de Juan el Bautista. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué nosotros? Por dos razones. En primer lugar, porque nosotros tenemos toda la revelación de la Escritura. Juan tenía un conocimiento mayor que los otros profetas acerca del ministerio de gracia y el ministerio de Jesús, pero ahora nosotros tenemos la Biblia. Y en este libro nosotros encontramos todo lo necesario para conocer el ministerio glorioso de Cristo y la cruz. ¿Saben lo que Juan hubiese amado tener este libro en la cárcel? Cuando Herodes lo tenía prisionero. Oh, hermanos, él hubiese amado tener este libro. Él hubiese amado tener toda la revelación, pero no la tuvo. Y usted y yo sí la tenemos. Estamos en una mejor posición que Juan el Bautista, en una mejor posición que todos los profetas. No la desaproveche. Se le pedirá cuenta en el juicio final por tener una Biblia delante de su cara y no haberla leído. ¿Se imagina los profetas del Antiguo Testamento recriminándole en ese día? ¿Cómo, teniendo toda la revelación de Dios, no pudiste estudiar tu Biblia? Nosotros tenemos una condición mejor que ellos porque tenemos la Biblia, la palabra de Dios. Pero en segundo lugar, porque nosotros somos constituidos mensajeros de una extraordinaria noticia. Nosotros somos mensajeros de un ministerio de justificación. Nosotros somos mensajeros de un ministerio espiritual. Nosotros somos mensajeros de un ministerio eterno que no perece. Juan el Bautista y todos los profetas no eran ministros de este pacto. Ellos debían anunciarles a Israel que debían cumplir el pacto. Y ustedes leen los testamentos, el Viejo Testamento, y está continuamente el profeta: no habéis guardado mi ley, no habéis guardado mi pacto. Pero nosotros llamamos a los pecadores y les decimos: vengan a la cruz de Cristo. En Él hay perdón y salvación. En Él hay justificación de todos nuestros pecados. Hermanos, este es un mejor pacto. Y nosotros somos ministros de este pacto de justificación. Estamos en una posición mejor. ¿Y nosotros creemos que es difícil predicar el evangelio? Imagínense un profeta en ese tiempo llamándole a muertos a que cumplan algo que no podían cumplir. Pero nuestro ministerio es un ministerio espiritual. El Espíritu Santo va dando vida a los muertos cuando estamos predicando el Evangelio. Y cuando predicamos el Evangelio y Él les da vida, ellos son justificados. Somos ministros de un pacto maravilloso. Estamos en una posición mejor que Juan. Bendito sea Dios. Para Juan el apóstol, la transición de la ley a la gracia, de Jesús a Juan, es fundamental para el apóstol. Y por lo menos nos da algunos datos necesarios para que consideremos esto en nuestro pasaje. Él nos dice dónde y cuándo. ¿Dónde hubo esta transición? ¿Cuándo hubo esta transición del viejo pacto al nuevo pacto? Así que veamos dónde. Dice versículo 22. Después de esto, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba.
Y no voy a tocar acá la geografía porque honestamente nos vamos a ir mucho más de tiempo, pero Jesús había salido de Jerusalén y estaba en Judea. Jerusalén está dentro de Judea. Lo que hizo Jesús es como que nosotros salgamos de Benito Lejerén y nos vamos a Villa Sorraquín. Seguimos estando en Concordia, pero nos trasladamos de ubicación. Bueno, Jesús salió de Jerusalén, estaba en la región de Judea y se fue a otro lugar. Juan el Bautista, por su parte, estaba en Enón. Juan bautizaba también en Enón junto a Salim. Así que Juan estaba en un lugar y Cristo estaba en otro. Y esta palabra Enón significa manantial o significa fuente. Había mucha agua ahí, por lo que podemos ver que todavía Juan tenía un ministerio prolífico y abundante. ¿Cuándo pasó esto? ¿Cuándo pasó esta transición de Juan a Jesús, de la ley a la gracia? Dice el versículo 22, después de esto, ¿después de qué? Después de que Jesús haya purificado el templo en la Pascua, después de que Jesús haya hecho muchos milagros y muchos hayan creído en Él, pero Jesús no creía en ellos porque su fe era falsa. Después de que Jesús habló a Nicodemos acerca del ministerio de la gracia, después de esto es que la transición ocurrió. Y también Juan el apóstol nos da un dato antes, después de esto y antes de algo. Fíjense lo que dice el versículo 24. Porque Juan no había sido aún encarcelado. Esa transición se da antes del encarcelamiento de Juan. Y es impresionante lo que el apóstol sostiene acá, porque los evangelios sinópticos, Mateos, Marcos y Lucas, dan a entender que el ministerio de Cristo comienza cuando Juan es encarcelado. Pero Juan, el apóstol, da a entender que el ministerio de Jesús comienza antes del encarcelamiento de Jesús. Dejo algunos datos de lado sobre este aspecto para ir resumiendo. Eso es lo que necesitamos saber para la transición, dónde y cuándo. Y quiero que veamos solamente 2 puntos importantes acerca de esta transición y que podamos cerrar por lo menos en el día de hoy y seguir estudiando este pasaje la semana que viene. En primer lugar, Jesús, el maestro del nuevo pacto. Y en segundo lugar, ministerios paralelos. Así que veamos entonces, en primer lugar, Jesús, el maestro de un nuevo pacto. Dice el versículo 22. Después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Después de la Pascua, después de que Jesús purifica el templo, que habla con Nicodemo y todo lo que hemos dicho, Jesús se retira con sus discípulos a una región de Judea para estar de una manera más personal e íntima con sus discípulos. Y les enseñaba, los instruía. La palabra que encontramos en el versículo 22, y estaba allí con ellos, manifiesta que fue un tiempo prolongado. No fue un día, no fue una semana, fue un tiempo prolongado que Jesús estuvo con sus apóstoles, con sus discípulos, instruyéndoles, enseñándoles y capacitándoles a ellos. Jesús discipula a sus discípulos. Ahora, esto es curioso. Yo no puedo evitar decir algo sobre esto. Los apóstoles recibieron instrucción. Hay muchos que dicen, no, mira, los apóstoles eran personas sin letra. Eran personas ignorantes, no tenían conocimiento y Dios lo usó, así que yo no tengo que estudiar. Yo no tengo que profundizar en las escrituras, yo no tengo que escuchar a un maestro, yo no tengo que ver la Biblia y compararla y estudiar y tener material. No necesito eso porque los apóstoles no tenían instrucción. Bueno, esa persona no conoce la Biblia y manifiesta que no tiene conocimiento. Porque en primer lugar,
los apóstoles nunca fueron ignorantes acerca del antiguo pacto. Ellos eran hombres que conocían el Viejo Testamento, conocían los mandamientos, conocían las profecías. Es por eso que siguen a Jesús. Fíjense lo que Natanael le dice, Felipe le dice a Natanael: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas. ¿Cómo Felipe va a decir eso si no conoce la Escritura? No, él la conocía. ¿O qué fue lo que dijeron los discípulos de Jesús cuando él purificó el templo? Ellos se acordaron del Salmo: el celo por tu casa me consume. Estos hombres conocían su Biblia. Todo judío necesitaba conocer las Escrituras. Ellos desde chicos eran instruidos en la palabra del Señor. La conocían, la memorizaban, la sabían. No eran ignorantes. Para nada. Pero además de esto, lo que no eran los apóstoles eran graduados del colegio de los fariseos. Y por eso eran personas del vulgo, se dice en el libro de Hechos, y lo menospreciaban. ¿Cómo estas personas pueden hablar de esta manera? Ellos no tenían un ministerio activo de predicación y de enseñanza. Así que cuando Pedro se para a predicar, sorprende a todo el mundo. Pero además de esto, los discípulos recibieron una instrucción del mejor seminario que jamás haya existido en toda la tierra. 3 años y medio siendo instruidos. Ellos han tenido al mejor maestro que nunca jamás un alumno va a tener. Al mismo Señor. Y no 2 o 3 veces por semana. No, todos los días. A tiempo completo. Siendo instruidos por Cristo. Estos hombres fueron preparados. Así que no te engañes. Hay que estudiar las Escrituras. Hay que ser hombres instruidos. Invierta en eso. Compre buenos libros o descárguese buenos libros. Léalos. Estudien su Biblia. Porque Dios demanda que nosotros crezcamos en la gracia y en el conocimiento. Nosotros debemos sumergirnos en el estudio de la palabra del Señor. Lo sorprendente también de este versículo es que Jesús no solamente instruye a sus discípulos, sino parece que les dio tareas prácticas. Jesús manda a sus discípulos que bauticen. Es cierto que este versículo parece indicar que Jesús es el que bautiza, pero Juan va a aclarar ese punto para que nadie se equivoque y dice: aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos. Imagínense si Jesús hubiese bautizado. Si hay sectas en el día de hoy que se llaman Jesús solos y que niegan la Trinidad y que ellos tienen un conocimiento secreto y escondido, ¿se imaginan en ese tiempo a 100 hombres que hubiesen sido bautizados por Jesús? Y ellos saldrían diciendo: nosotros somos bautizados por el mismo Jesús. Y hubiesen armado una secta diferente. Es más, Pablo dice a los corintios: doy gracias a Dios que yo no he bautizado a muchos de ustedes. Porque ya ahí había: yo soy de Pablo, yo soy de Pedro, yo soy yo soy de Cristo, decían los otros más espirituales. Jesús no bautizó, pero este ministerio de bautismo parece que era una práctica acerca del bautismo cristiano. Y Jesús estaba enseñando a sus apóstoles. En segundo lugar, ministerios paralelos. Jesús y Juan estuvieron bautizando al mismo tiempo por un periodo. Juan bautizaba y Jesús bautizaba. Este es un ministerio que se entrelazó. Y la influencia y el ministerio de Cristo crecía exponencialmente. Es cierto que el ministerio de Cristo estaba a veces escondido y era secreto, pero después de su aparición en el templo y haber purificado el templo y haber hablado con el hombre tal vez más importante de todos los judíos en ese tiempo, Nicodemo, la fama de Jesús había crecido. Su influencia, su ministerio estaba creciendo exponencialmente, mientras que la de Juan decrecía gradualmente. Juan todavía seguía bautizando a muchas personas, porque él estaba en Enón, en un lugar que había muchas aguas, pero estaba decreciendo.
Ya sus discípulos se fueron con Jesús y muchas personas también se estaban yendo. Esta transición además refleja una transición de bautismo y muestra la diferencia entre el Viejo Testamento y el Nuevo Testamento. Y permítanme mostrarles la diferencia entre el bautismo de Juan y el bautismo cristiano, que son diferentes. No es lo mismo el bautismo de Juan y el bautismo cristiano. El bautismo de Juan el Bautista era el último mandato de Dios en el Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan lo que dije yo hace un ratito? Un profeta era la boca de Dios y todo lo que él decía era el mandamiento de Dios. Bueno, Juan era ministro del viejo pacto y cuando él llamaba a que se bauticen, él estaba dando una orden al pueblo como profeta de Dios y no cumplirlo era pecar. Era un mandato, era un mandamiento de Dios. Por eso Jesús se bautizó. Jesús se bautiza en el bautismo de Juan porque él debía cumplir toda justicia. Lean Mateo capítulo 4. Jesús llega hasta Juan y Juan le dice, ¿tú vienes a mí? A que yo te bautice, yo necesito ser bautizado por ti. Y Jesús le dice, no, sino para que se cumpla toda la justicia, tenés que bautizarme. Jesús como israelita, como judío, debía cumplir todos los mandamientos y no pecar, y no pecó. Él cumplió toda la ley, inclusive este mandato de Dios. Y haciendo esto, Jesús mismo da testimonio que Juan es un verdadero profeta. Ha sido un verdadero profeta. El bautismo de Juan, observen sus implicaciones. En primer lugar, era por inmersión. Eso es lo que entendemos de que él estaba en Enón, que significa fuentes. Hemos dicho ya que él estaba ahí porque había muchas aguas y bautizaba todavía muchas personas. Pero él estaba ahí porque había mucha agua para sumergir a la persona. Es más, la palabra bautizar ahí es baptizo, que significa sumergir. Y eso es similar al bautismo cristiano. Es por inmersión, no por aspersión. Además, Juan bautizaba a personas adultas, no a niños. De la misma manera, el bautismo cristiano, no podemos bautizar a niños, bautizamos a hombres y personas que razonen y que hayan tomado una decisión por medio de la obra del Espíritu Santo que los ha hecho entender el Evangelio. Este bautismo de Juan era un mandato a reconocer la debilidad del hombre para cumplir la ley. Todo aquel que se bautizaba en el bautismo de Juan el Bautista reconocía públicamente que era incapaz de cumplir el viejo pacto. No lo podía cumplir. Era incapaz. Así que reconocía esto. Por eso los fariseos no se bautizaban. Y Juan le dice a los fariseos, generación de víbora, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Ellos no se querían bautizar porque bautizándose estaban reconociendo que ellos no podían cumplir el viejo pacto. Es más, un fariseo aceptaba el bautismo de un gentil, pero el bautismo de un judío no podía entender eso. En tercer lugar, era un mandato al arrepentimiento. La persona no solamente reconocía su debilidad y su incapacidad de cumplir el viejo pacto, sino que mostraba un arrepentimiento por no poder cumplir el pacto y por estar en pecado. Algo que obviamente tampoco los fariseos iban a hacer. Este bautismo era una preparación en el corazón para disponer a los hombres para la gracia de Dios en el nuevo pacto. Imagínense un judío o una persona que cuando se bautizaba en el bautismo de Juan decía, sí, reconozco, yo soy un hombre que no puedo cumplir la ley de Dios, que estoy sometido a maldición y a la muerte porque no lo puedo cumplir y me arrepiento de mis pecados y necesito una obra mayor. Cuando llegaba el ministerio de la gracia, el ministerio de Cristo, del nuevo pacto, lo recibirían con los brazos abiertos. Por su parte, el bautismo cristiano tiene estas implicaciones. El bautismo cristiano es una ordenanza de Cristo a los suyos, a su pueblo,
a los que Él ha conquistado. Y hermano, presten atención a esto. El bautismo es el primer acto de obediencia visible que manifiesta al hombre regenerado. Usted dice que es cristiano, usted dice que se ha convertido, que es un hijo de Dios. Bueno, usted debe mostrar esta conversión, debe mostrar que usted es obediente ahora a su rey, obedeciendo su primera ordenanza, bautizándose. El bautismo es una ordenanza de obediencia. Me bautizo porque le obedezco a Cristo. No estamos siendo llamados a bautizarnos los que hemos dejado de pecar, sino aquellos que entendemos y reconocemos que Jesús ahora es nuestro Rey y le obedecemos. Es el primer acto de obediencia. Y si alguno no se bautiza, tenemos toda la libertad de poner en tela de juicio su profesión de fe. Porque si no obedecen el primer mandato que el Señor da, entonces Jesús no es su rey ni su señor ni le está obedeciendo. En segundo lugar, el bautismo cristiano es un testimonio de fe. Yo proclamo mi fe en Cristo a través de las aguas del bautismo. Y doy a conocer a todas las personas que ya no vivo yo, que ya no me pertenezco a mí, que ahora soy parte del reino de Jesucristo. Es una confesión pública de fe. En cuarto lugar, es un símbolo de un hecho interno. El bautismo es un símbolo. No tiene poder en sí mismo. Refleja un poder espiritual. Hermanos, el nuevo pacto es un ministerio espiritual, no externo. Pero esta parte externa del mandato de Cristo refleja una transformación interna. Es un símbolo de nuestra muerte en Cristo y nuestro nuevo nacimiento. El apóstol Pablo escribe en Romanos 6 y dice que los que hemos muerto en Cristo hemos muerto por el bautismo y también hemos renacido por el bautismo en la resurrección de Cristo. Así que aquella persona que entra a las aguas del bautismo y es sumergida en las aguas del bautismo está manifestando a los ojos de todos que ya está muerto en la cruz de Cristo. Ya murió. Y cuando sale, está reflejando que ahora es una nueva persona en Cristo Jesús. No es que ahora es una nueva persona porque se bautizó, ya era una nueva persona y por eso se bautiza. Ya fue bautizado en el bautismo espiritual y ahora lo refleja por un bautismo visible y simbólico que es en agua. Y yo te pregunto hoy, cuando te bautizaste, ¿estabas consciente de eso? ¿Tu mente sabía esto? Por eso no podemos bautizar a niños. Esto es algo que se debe entender. ¿Usted entiende que el bautismo es una ordenanza que no puede ser evitada por un verdadero cristiano? No puede ser evitada, no puede ser dejado de lado, no puede ser pospuesta. Es una ordenanza del Señor. ¿Usted se da cuenta que eso refleja su muerte a este mundo y su nueva vida en Cristo? Y si usted ha entendido eso y se ha bautizado, usted debe manifestar eso en su vida práctica que está muerto a este mundo. Y si toda su vida después del bautismo no refleja que el mundo le está muerto a usted y usted le está muerto al mundo, su bautismo no significó absolutamente nada. Usted está muerto y debe vivir de tal manera. ¿Estamos viviendo de acuerdo a la obra de este nuevo pacto? ¿Vivimos de acuerdo a esta obra del nuevo pacto? Y ella no es una excusa para seguir pecando. Ya me han dicho varios acá. No, porque lo que vos estás predicando, la gracia, entonces sigamos pecando. Si estoy seguro en mi salvación, si no hay condenación, si no hay nada, sigamos pecando. Total, viva la pepa. De eso mismo acusaron a Pablo. De eso mismo.
de que él predicaba tanto la gracia de Dios que los hombres iban a seguir pecando. Y Pablo contesta en Romanos 6, ¿pero qué? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Es que no hay forma. Porque, hermanos, este pacto trae lo que el viejo pacto nunca, jamás ha podido traer. Él nos trae libertad del pecado. Aquellos que han recibido este evangelio ahora son libres del pecado. Son libres de Satanás, son libres de este mundo. Ya no le pertenecemos a ellos, somos libres. ¿Cómo? Pues nosotros nos vamos a deleitar en el pecado, nos vamos a sumergir en el pecado si estamos muertos para él. No, este ministerio trajo libertad a los hombres. Hemos sido libres por Cristo Jesús, por la sangre de su cruz. Y si usted ha pasado por las aguas del bautismo, esto es lo que reflejó. Que usted está libre. Libre. Sí, es un hombre libre en Cristo. Pero no libre para pecar, libre para no pecar. Recuerde eso cuando participamos en la Santa Cena. En este momento. Fue gracias a la sangre de Cristo. Fue gracias al cuerpo de Cristo que este nuevo pacto tiene una gloria insuperable. Fue por Él que hoy nosotros podemos regocijarnos en este pacto. Oramos al Señor. Padre, nosotros en esta hora le alabamos, Señor, por su palabra. Porque, Señor, usted es tan glorioso. Al dejarnos considerar esta porción de las Escrituras y ver la gloria, la maravilla del pacto, del nuevo pacto. Gracias, Señor. Gracias por habernos dado vida en nuestro Señor Jesús. Le alabamos, le glorificamos y le exaltamos con todo nuestro corazón. Y ahora, Señor, en este momento que vamos a celebrar la cena, tomando el pan, tomando el vino,